somos Historia Profunda, y hoy te contaremos una historia que ha intrigado a la humanidad desde los tiempos más antiguos, la historia de Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, los primeros seres humanos según la Biblia. Es una historia de envidia, frustración y un trágico desenlace, el primer asesinato en la historia de la humanidad. Pero, ¿qué llevó a Caín a cometer un acto tan terrible? ¿Qué fue lo que encendió la llama de la violencia entre estos dos hermanos? Vamos a adentrarnos en los eventos que llevaron a Caín a tomar una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de su vida y el de la humanidad. Desde las tensiones que surgieron cuando ambos ofrecieron sus sacrificios a Dios, hasta el fatídico momento en que Caín se dejó llevar por sus emociones más oscuras, descubrirás qué pasó realmente entre estos dos hermanos. Quédate con nosotros hasta el final para entender cómo esta historia sigue resonando hoy y qué lecciones podemos sacar de ella. Este es el relato del primer crimen registrado en la Biblia. Un crimen que no solo rompió el vínculo entre hermanos, sino que marcó para siempre el destino de Caín. Una historia que habla de lo frágiles que pueden ser nuestras relaciones cuando dejamos que el orgullo, la envidia y la ira nos controlen. Así que, si alguna vez te has preguntado qué fue lo que realmente pasó entre Caín y Abel, estás en el lugar correcto. La historia de Caín y Abel comienza en los primeros días de la humanidad, cuando Adán y Eva, los primeros seres humanos, fueron expulsados del jardín del Edén. Después de desobedecer a Dios, ellos ya no pudieron vivir en ese paraíso lleno de abundancia, y tuvieron que enfrentarse a una nueva realidad: trabajar duro para sobrevivir en una tierra que ahora les exigía sudor y esfuerzo. Con el tiempo, Eva dio a luz a su primer hijo, Caín. Ser el primogénito le dio una posición especial en la familia. Caín creció aprendiendo a trabajar la tierra, dedicándose a la agricultura. Su vida giraba en torno a plantar, cosechar y recoger los frutos que la tierra le daba. Para él, el campo era su mundo, su sustento y su forma de ofrecer algo a Dios y a su familia. Poco después, Eva tuvo otro hijo, Abel. A diferencia de su hermano mayor, Abel no se interesó por la tierra, sino que se dedicó a cuidar animales. Se convirtió en pastor de ovejas, y su vida estaba marcada por el cuidado de sus rebaños, guiándolos y protegiéndolos día tras día. Mientras Caín estaba más enfocado en la tierra y el cultivo, Abel vivía más cerca de los animales y la naturaleza. Desde jóvenes, sus vidas eran muy diferentes. Caín, con las manos siempre manchadas de tierra, cargaba con el peso del trabajo agrícola, mientras que Abel se ocupaba del pastoreo, con la responsabilidad de cuidar de sus ovejas. Aunque sus roles eran distintos, ambos tenían algo en común: querían ofrecer lo mejor de su trabajo a Dios. Y fue justo aquí donde la historia empieza a complicarse. Ambos decidieron hacer una ofrenda a Dios, buscando su bendición. Caín, como agricultor, ofreció lo mejor de sus cosechas, los frutos que había cultivado con tanto esfuerzo. Por otro lado, Abel presentó lo mejor de su rebaño, sacrificando los primogénitos de sus ovejas. Los dos, a su manera, querían mostrar agradecimiento y devoción a Dios, pero pronto descubrirían que no todo iba a salir como lo esperaban. Cuando llegó el momento de las ofrendas, Dios miró con agrado la de Abel, pero no la de Caín. Este detalle marcó el inicio de una tragedia. La Biblia no nos dice exactamente por qué Dios prefirió la ofrenda de Abel, pero lo que está claro es que esta diferencia en la aceptación de sus sacrificios comenzó a sembrar una semilla de resentimiento en el corazón de Caín. Para él, no solo era una cuestión de orgullo, sino de competencia. Su hermano menor había sido favorecido, y eso lo llenaba de frustración. Caín no entendía por qué Dios no aceptaba su sacrificio. Después de todo, había trabajado duro para producir esos frutos. Este momento, tan simple en apariencia, desencadenó una serie de emociones negativas que comenzaron a consumir a Caín lentamente. Y mientras tanto, Abel continuaba con su vida, probablemente sin darse cuenta
de los oscuros sentimientos que estaban creciendo en el corazón de su hermano mayor. Esta es solo la primera parte de la historia, pero ya podemos ver cómo pequeñas diferencias entre dos hermanos empezaron a generar tensiones. Lo que en un principio parecía una simple ofrenda a Dios, se convirtió en el detonante de un conflicto que cambiaría sus vidas para siempre. La historia continúa con Caín y Abel, ya adultos, cada uno trabajando en lo suyo. Caín se dedicaba al cultivo de la tierra y Abel al cuidado de las ovejas. Ambos, como hijos de Adán y Eva, querían mostrarle agradecimiento a Dios por sus bendiciones. Decidieron ofrecerle lo mejor de lo que tenían como un acto de devoción. Caín, siendo agricultor, preparó una ofrenda con los frutos de su trabajo. Recolectó los productos de la tierra, probablemente sintiendo orgullo por lo que había logrado con esfuerzo. Para él, estos frutos representaban su sudor y dedicación. Por otro lado, Abel, el pastor, tomó los mejores corderos de su rebaño, los más sanos y valiosos, y los ofreció a Dios. Ambos estaban seguros de que sus ofrendas serían aceptadas. Habían hecho lo mejor que podían con lo que tenían. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, pero no mostró la misma aceptación hacia la ofrenda de Caín. Este momento fue crucial. Caín, al ver que su sacrificio no había sido recibido de la misma manera, sintió una profunda frustración y tristeza. Aquí es donde surge la gran pregunta: ¿por qué Dios prefirió la ofrenda de Abel y no la de Caín? Muchos estudiosos han debatido sobre esto durante siglos. Algunos dicen que Dios valoró más el sacrificio de Abel porque ofreció lo mejor que tenía, mientras que Caín solo dio lo que pudo sin mucho esfuerzo. Otros creen que el problema no era la ofrenda en sí, sino la actitud detrás de ella. Quizás Abel ofreció con un corazón más humilde y agradecido, mientras que Caín lo hizo solo por cumplir una obligación, sin verdadera devoción. Sea cual sea la razón, lo cierto es que este rechazo afectó profundamente a Caín. Imagina por un momento cómo debió sentirse. No solo había sido rechazado por Dios, sino que también fue testigo de cómo su hermano menor, Abel, era favorecido. Caín no pudo evitar compararse con Abel, y eso encendió en él una chispa de resentimiento. ¿Por qué Dios no aceptó su ofrenda? ¿Acaso no había trabajado lo suficiente? ¿Qué había hecho mal? La Biblia nos dice que el semblante de Caín cambió. Su enojo y frustración empezaron a ser visibles. Ese momento fue un punto de quietud. Ya no era solo una cuestión de una ofrenda rechazada, sino de orgullo herido, de compararse con su hermano y no poder soportar la diferencia. Este sentimiento empezó a crecer en su corazón como una sombra oscura que lo consumía lentamente. Dios, al notar el cambio en Caín, decidió hablarle directamente. Le preguntó por qué estaba tan enojado y triste, y le advirtió que si no dominaba esos sentimientos, el pecado estaría a la puerta, listo para apoderarse de él. Pero también le dijo algo muy importante: si hacía lo correcto, sería aceptado. Dios le dio una oportunidad para corregir su camino, para hacer las cosas bien y controlar esos impulsos que ya empezaban a tomar control de su vida. Pero, aunque Dios le dio una advertencia y una salida, Caín estaba demasiado consumido por sus emociones. En vez de reflexionar y cambiar, el resentimiento hacia su hermano Abel seguía creciendo dentro de él. No era solo cuestión de una ofrenda rechazada, era una herida profunda en su orgullo, que lo llevaría a tomar una decisión trágica en el futuro. Así, la semilla del rencor ya estaba plantada, y el destino de los dos hermanos se acercaba a un desenlace doloroso. El rechazo de su ofrenda fue un golpe duro para Caín, mientras que Abel parecía vivir tranquilo, disfrutando de la aprobación de Dios. Caín no podía dejar de darle vueltas a lo que había pasado. Día tras día, el enojo y la frustración crecían en su corazón. Sentía que no era justo. Había trabajado duro, había ofrecido lo mejor de su cosecha, y aún así, Dios no lo había aceptado. ¿Por qué Abel y no él? Esa pregunta lo atormentaba,
y el resentimiento hacia su hermano aumentaba. Poco a poco, esa frustración se transformó en algo más oscuro. No era solo tristeza o decepción, era rabia. Cada vez que miraba a Abel, sentía que lo odiaba un poco más. No porque Abel le hubiera hecho algo malo, sino porque, a los ojos de Caín, Abel había sido favorecido injustamente. Era como si cada cosa que Abel hacía, cada movimiento que hacía con sus ovejas, cada gesto que tenía, solo le recordara a Caín que él no había sido suficiente. Esa comparación constante comenzó a consumirlo. Dios, que lo veía todo, notó cómo los pensamientos de Caín se volvían cada vez más oscuros. Sabía que Caín estaba al borde de algo peligroso, algo que podía cambiar su vida para siempre. Así que decidió anunciarle antes de que fuera demasiado tarde. En la Biblia, Dios se acerca a Caín y le hace una pregunta muy sencilla, pero profunda. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Con esta pregunta, Dios le estaba dando a Caín la oportunidad de reflexionar. Le estaba pidiendo que se detuviera y pensara en lo que estaba sintiendo, en por qué esos pensamientos negativos lo estaban dominando. Dios le dijo que si hacía lo correcto, sería aceptado, dándole a entender que aún había tiempo para cambiar, para arreglar las cosas. Pero también hubo una advertencia. Si no haces lo correcto, el pecado está a la puerta, acechando, listo para dominarte. Pero tú debes dominarlo. Con esto, Dios le estaba diciendo a Caín que él tenía el poder de decidir qué camino tomar. El pecado, representado aquí como una fuerza que acecha, estaba esperando el momento adecuado para apoderarse de su vida. Pero la clave estaba en Caín. Tenía la opción de controlarlo, de resistir ese impulso de odio y envidia. Este fue un momento crucial para Caín. Dios le estaba ofreciendo una salida, una oportunidad para detenerse antes de que las cosas empeoren. Le estaba diciendo que aún podía elegir el bien, que no estaba condenado a seguir por ese camino oscuro que ya empezaba a recorrer. Sin embargo, a pesar de esta advertencia, el corazón de Caín seguía lleno de resentimiento. Era como si la rabia lo hubiera cegado por completo. No podía ver más allá de su enojo, y aunque Dios le había hablado directamente, las palabras no lograron penetrar en su mente. Estaba atrapado en su propia amargura, convencido de que no había otra solución que vengarse de su hermano. A partir de aquí, el destino de Caín ya estaba marcado. Aunque Dios le había dado una advertencia clara y directa, Caín eligió no escucharla. Dejó que el odio, la envidia y la frustración lo consumieran por completo. Y así, el resentimiento que había comenzado como una pequeña chispa dentro de él se convirtió en un incendio que estaba a punto de desatarse. La advertencia de Dios había sido clara. El pecado estaba esperando, listo para dominarlo. Pero al final, Caín tomó su decisión, y esa decisión lo llevaría a cometer uno de los actos más trágicos de la historia de la humanidad. A pesar de la advertencia de Dios, el resentimiento en el corazón de Caín no disminuyó. Al contrario, siguió creciendo día tras día. El odio que sentía hacia Abel ya no era algo que solo guardaba dentro de sí. Se estaba convirtiendo en una obsesión. No podía soportar ver a su hermano vivir en paz, mientras él seguía atormentado por la sensación de haber sido rechazado. Entonces, un día, Caín tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Llamó a Abel y lo invitó a ir al campo. Quizás lo hizo de manera casual, pensando que todo estaba bien, como si solo quisiera pasar un rato con su hermano. Abel, sin sospechar nada, aceptó. No había razón para desconfiar de Caín. Eran hermanos, compartían la misma sangre, la misma historia, y hasta ese momento no había señales claras de que algo terrible estuviera por suceder. Cuando llegaron al campo, Caín aprovechó el momento. Lleno de rabia, frustración y envidia, se abalanzó sobre Abel y lo mató. Fue un acto brutal, el primer asesinato de la humanidad según la Biblia. En ese instante, toda la ira acumulada en el corazón de Caín encontró su salida en un acto irreversible. El hermano que había sido su compañero desde la infancia,
El hombre que no le había hecho ningún daño directo yacía muerto a sus pies. Es difícil imaginar lo que pasó por la mente de Caín en ese momento. Tal vez sintió alivio al principio, pensando que había eliminado a la causa de su sufrimiento. Pero al mismo tiempo, debía sentir una profunda confusión, porque aunque Abel estaba muerto, el peso de lo que acababa de hacer era mucho más grande de lo que Caín podría haber anticipado. El campo que antes había sido el lugar donde Caín trabajaba la tierra, donde ambos hermanos tal vez pasaron momentos juntos, ahora se había convertido en la escena de una tragedia. La vida de Abel se había apagado a manos de su propio hermano. Lo que había comenzado como una lucha interna por el orgullo, la envidia y el resentimiento, culminó en un acto de violencia sin retorno. La historia no nos da muchos detalles sobre cómo se sintió Caín inmediatamente después del asesinato, pero es fácil imaginar el peso de la culpa y el horror de lo que había hecho. Había cruzado una línea que no podía deshacerse, y aunque Abel ya no estaba, el vacío que dejó su muerte no hizo desaparecer el dolor que Caín había estado sintiendo. Este acto de violencia marcó el primer derramamiento de sangre en la historia de la humanidad, según la Biblia, y simboliza cómo el pecado y la oscuridad pueden apoderarse de una persona si no se controlan. Caín, en vez de enfrentar sus emociones, había permitido que su odio lo dominara, y ahora estaba solo, enfrentando las consecuencias de lo que había hecho. Después de haber cometido el terrible acto de asesinar a su hermano, Caín quedó solo en el campo, con la sangre de Abel manchando sus manos. Lo que había hecho no solo lo separaba de su hermano, sino que lo distanciaba aún más de Dios. Pero Dios, que lo ve todo, no tardó en confrontarlo. En lugar de esconderse o huir, Caín se enfrentó a un momento que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Dios se le apareció y le preguntó: ¿Dónde está tu hermano Abel? Caín, en su confusión y culpa, respondió de una manera desafiante: No lo sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Esta respuesta era un intento de escapar de la responsabilidad, pero no había forma de esconder lo que había hecho. Dios sabía exactamente lo que había pasado. La sangre de Abel clamaba desde la tierra, pidiendo justicia. En ese momento, Dios pronunció la condena sobre Caín. Le dijo que la tierra, que había sido testigo de la sangre derramada, ya no le daría su fuerza. Hasta entonces, Caín había trabajado la tierra, y aunque era un trabajo duro, siempre le había dado frutos. Pero ahora, debido al asesinato, la tierra se volvería estéril para él. Ya no importaría cuánto esfuerzo pusiera en cultivarla, nunca más obtendría de ella lo que antes conseguía. Pero ese no fue el único castigo. Dios también le dijo que sería un errante, un vagabundo por la tierra. Esto significaba que Caín no tendría un lugar al que llamar hogar. Estaría destinado a vagar, sin poder echar raíces ni establecerse en ningún lugar. Sería un exiliado, alejado no solo de su familia, sino también de la tierra que una vez fue su sustento. Caín, al escuchar su castigo, se llenó de temor. Sabía que el peso de su pecado era grande, pero no esperaba una condena tan severa. En un momento de desesperación, clamó a Dios: Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me destierras de esta tierra y estará oculto de tu presencia. Cualquiera que me encuentre, me matará. Este miedo a ser asesinado mostró que, a pesar de lo que había hecho, Caín aún temía por su propia vida. Estaba consciente de que, como errante, sin la protección de un hogar o de su familia, cualquiera que lo encontrara podría vengarse de él por el asesinato de Abel. Dios, en un acto de misericordia, escuchó el temor de Caín y, aunque no le quitó su castigo, le ofreció una protección. Colocó una marca sobre Caín, una señal que aseguraría que nadie lo mataría. Esta marca, aunque era un recordatorio constante de su pecado, también lo protegía de la venganza. Dios dejó claro que cualquiera que matara a Caín sufriría una venganza 7 veces mayor. Y así, Caín fue condenado a vagar por la tierra, alejado de su familia, de su hogar
y de la presencia de Dios. Con la marca que llevaba, no podía olvidar lo que había hecho, y aunque su vida era perdonada, el castigo que debía soportar era un peso que cargaría para siempre. Caín se fue, cargando no solo con la condena de Dios, sino también con la culpa de haber matado a su propio hermano. Viviría el resto de sus días como un errante, una sombra de lo que alguna vez fue. La historia de Caín no solo es un relato de pecado y castigo, sino también una advertencia sobre cómo el odio y el resentimiento, si no se controlan, pueden llevar a decisiones que tienen consecuencias devastadoras. La historia de Caín y Abel no es solo un relato antiguo sobre dos hermanos. Es una historia que habla de emociones humanas profundas y universales, como el resentimiento, la envidia y la lucha por ser aceptados. Caín, en su enojo y frustración, permitió que esos sentimientos lo dominaran hasta cometer el peor de los pecados, asesinar a su propio hermano. Y aunque Dios le advirtió, dándole una oportunidad para cambiar su camino, Caín decidió no escuchar. Pero lo más impactante de esta historia no es solo el asesinato en sí, sino las consecuencias que Caín tuvo que enfrentar después. Su vida no terminó con el acto de violencia, sino que fue condenado a vivir con las consecuencias de su decisión. La tierra que una vez le dio sustento ya no le daría más frutos. Vagabundo y errante, Caín quedó marcado para siempre, no solo por la marca que Dios le puso como protección, sino también por el peso emocional de haber destruido a su propia familia. Esta historia nos muestra cómo los sentimientos negativos, si no los enfrentamos y controlamos, pueden crecer dentro de nosotros hasta hacernos perder el control. El resentimiento que Caín sentía hacia Abel no era porque Abel lo hubiera herido directamente, sino porque Caín se sentía menospreciado por Dios. Su incapacidad de aceptar la situación y reflexionar sobre lo que podía mejorar lo llevó a un camino oscuro, donde el odio terminó destruyéndose por completo. Dios le dio a Caín una advertencia clara. El pecado estaba a la puerta, listo para dominarlo, pero él podía elegir no dejarse llevar. Esta advertencia no era solo para Caín, sino para todos nosotros. A lo largo de nuestras vidas, enfrentamos situaciones que nos pueden generar envidia, frustración o enojo. El desafío está en cómo manejamos esas emociones. Si las dejamos crecer sin control, podemos terminar lastimando a otros y a nosotros mismos. Pero, si somos capaces de detenernos, reflexionar y cambiar, podemos evitar tragedias como la que vivió Caín. Al final, lo que podemos aprender de la tragedia de Caín y Abel es que la vida está llena de decisiones. Las emociones como el enojo y la envidia son naturales, pero lo que hacemos con ellas es lo que realmente importa. Caín tuvo la opción de superar su frustración y aprender de ella, pero eligió el camino del odio. Esa elección lo llevó a destruir no solo la vida de Abel, sino también la suya propia. Ahora, mientras reflexionamos sobre esta historia, es importante que nos preguntemos, ¿cómo estamos manejando nuestras propias emociones? ¿Estamos permitiendo que la envidia, el resentimiento o el enojo nos controlen? ¿O, al contrario, estamos eligiendo el camino del perdón, de la reflexión y del cambio? El destino de Caín nos muestra que siempre hay dos caminos. Depende de nosotros elegir el que nos lleva hacia la paz o el que nos hunde en la oscuridad. En este punto del video, quiero invitarte a que tomes un momento para pensar en cómo has enfrentado tus propios desafíos emocionales. A veces, las cosas no salen como planeamos, o sentimos que otros reciben lo que creemos merecer. Pero, en lugar de dejarnos dominar por esas emociones, tenemos el poder de elegir cómo reaccionar. Tal como Dios le dio una oportunidad a Caín, también nos la da a nosotros, día tras día, para cambiar el rumbo de nuestras decisiones. Si esta historia te ha hecho reflexionar, si te ha recordado algún momento en el que luchaste con emociones difíciles, entonces este es el momento perfecto para actuar. Quiero animarte a hacer dos cosas hoy. Primero, si hay algo que te preocupa o te frustra, tómate un momento para pensar en cómo puedes manejarlo
de una manera diferente. No dejes que el enojo o la envidia crezcan dentro de ti. Habla con alguien de confianza, escribe tus pensamientos o simplemente distente y respira. A veces, un pequeño cambio en nuestra actitud puede evitar grandes tragedias en el futuro. Segundo, comparte este video con alguien que creas que podría beneficiarse de esta historia. Quizás conozcas a alguien que está pasando por un momento difícil o que necesita escuchar esta lección. Compartirlo no solo puede ayudarte a ver las cosas desde otra perspectiva, sino que también puede abrir una conversación sobre cómo podemos aprender de los errores de Caín y elegir un camino mejor. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal para que sigas disfrutando de más contenido como este. Cada historia de la Biblia tiene una enseñanza profunda que podemos aplicar a nuestra vida cotidiana, y estamos aquí para explorarlas juntos. Además, no olvides dejar tu comentario abajo. Me encantaría saber qué piensas de esta historia y cómo te ha hecho reflexionar. ¿Has pasado por situaciones donde sentiste emociones como las de Caín? ¿Cómo las manejaste? Leer sus experiencias también puede ayudar a otros que vean este video. Por último, dale me gusta si te parece interesante y asegúrate de activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Seguiremos profundizando en historias bíblicas, explorando sus lecciones y aplicándolas a nuestra vida moderna. Recuerda, cada día es una nueva oportunidad para elegir el bien, para controlar nuestras emociones y para vivir de manera más consciente. No permitas que el odio o el resentimiento guíen tus pasos. Como vimos en la historia de Caín, a veces un pequeño cambio en cómo manejamos nuestras emociones puede salvarnos de consecuencias dolorosas. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.